7 de la noche con 56 minutos, tiempo del centro de México, de este domingo 18 de junio de 2023, Día del Padre, con una temperatura ambiente de 27 grados, y es la primera vez que digo cuál es la temperatura ambiental, porque como ustedes saben, hay una ola de calor muy fuerte en la República Mexicana, no sé si en otras partes del mundo, pero por lo menos en la República Mexicana y en la Ciudad de México está muy crítico. Y bueno, según los meteorólogos dicen que todavía va a continuar esta ola de calor a algunos días más. Yo espero que eso no suceda, sino que cambie la temperatura, aunque ya sabemos que la temperatura no tiene, el clima no tiene palabra de honor. Pero bueno, el miércoles comienza el verano, a más o menos a eso de las 8 de la noche, según dicen las páginas de internet, perdón, de internet, donde dice que el verano va a comenzar el miércoles 21 alrededor de las 8 de la noche. Y bueno, pues eso hace que pues la Tierra tenga un movimiento sobre su eje y entonces, bueno, pues la temperatura por obvias razones cambie. Entonces esperemos que con eso pues ya lleguen las lluvias. Parece que por ahí había una tormenta tropical o algo así muy similar por cerca del estado de Guerrero. Y bueno, pues ustedes saben que cuando hay tormentas tropicales en el estado de Guerrero o en el Golfo, pues nos afecta a nosotros que vivimos en el centro de la República Mexicana, pero pues yo creo que la tormenta tropical se disipó y bueno, tenemos una onda de calor tremendísima. Imagínense, casi faltan 2 minutos para las 8 de la noche y estamos en 27 grados. Este, y bueno, pues este, es bastante crítico. Y bueno, hay otros estados de la República donde están peor. Pero bueno, eh, esta noche, noche de domingo, domingo del lobo, está dedicada a los papás. Digo, si hice un programa relacionado con el Día de las Mamás, pues no podía dejar pasar el Día del Papá, que pues también es tan importante, y a diferencia del Día de las Mamás, que tiene un día específico en el calendario, que es el 10 de mayo, el Día del Papá es el tercer domingo del mes de junio de cada año, y pues obviamente se mueve y se elige, yo quiero suponer el domingo, porque el domingo pues los papás por lo regular siempre están en casa, porque hay partidos, y porque bueno, se puede hacer el festejo a todo lo que da. No sé por qué lo hicieron el sábado, porque ¿por qué no lo hicieron en sábado sino en domingo cuando hay que trabajar al día siguiente? Pero bueno, en mi caso muy particular, bueno, pues yo nunca festejé a ningún papá porque pues no tuve papá, ni mis hermanos tampoco. Sí tuve un abuelo, pero ya era muy grande y no había así como que un festejo. Además, él no era tan dado a los festejos pues por la edad que tenía, la mentalidad y muchas cosas. Entonces, pues eso no era costumbre en mi familia. Pero sí es costumbre, o ha sido costumbre en amigos, en conocidos, que festejan el día del papá, como una celebración muy importante, y se reúnen. Y bueno, esto de la celebración del Día del Papá tiene también, igual que la mamá, varias situaciones muy particulares. Por lo regular, el Día de la Mamá, pues siempre está presente la mamá. La mamá es un elemento vital e importante en la familia mexicana, no así el papá, porque muchas veces el papá está ausente. Fue el caso mío y de mis hermanos, que hubo una ausencia paterna. A veces el papá está ausente porque falleció por cuestiones de trabajo, porque simple y sencillamente no quiso hacerse responsable de los hijos o del hijo. Entiéndase que puede ser desde uno hasta, no sé, los hijos que haya. Y bueno, pues puede haber esa ausencia. Como también, ahora que hay familias ¿cómo podemos decir? De muchos tipos, y como yo decía las semanas pasadas que podía haber más de una mamá, pues hay familias donde hay más de un papá, y no necesariamente una pareja del mismo sexo,
sino donde hay un papá, bueno, aparte de la mamá y de la abuela, hay un papá y hay un abuelo, hay tíos, hay padrinos, a veces los padrinos fungen la función, valga la expresión, fungen como papás, en el sentido de aconsejar y de guiar a los hijos. Tradicionalmente en México, por el machismo que existe, la función del papá es simple y sencillamente ser proveedor y castigador. Muchas mamás se encargan de educar a los hijos, pero cuando por algún motivo escapa de su control y de su alcance la educación de ese hijo o de esa hija, recurren al papá como alta autoridad y entonces el papá es el que impone los castigos, el papá es el que regaña, el papá es el que pone las reglas, las cartas sobre la mesa y dice lo que se tiene que hacer avalando o todavía poniendo, imponiendo más lo que la mamá dijo. Y bueno, en algunos casos, pues como se los comentaba hace unos minutos, no hay papá, hay ausencia total del papá, pero se suple con el abuelo, como en mi caso, se suple con los tíos, se suple con los padrinos, se suple a veces con el hermano mayor. La familia tradicional mexicana tiene la idea de que en ausencia del papá, porque se murió, porque se fue, por el motivo que sea, el hermano mayor, sobre todo si es varón, tiene la responsabilidad eh, em, de coeducar junto con la mamá y responsabilizarse de los hermanos menores. Y digo, eso pasa casi en todas las familias, aunque esté el papá presente, el hermano mayor toma las riendas y entonces es el que se encarga de andarle jalando las orejas a los hermanos menores para que se comporten como debe de ser y de cuidarlos y protegerlos y de ir con la hermanita para que no le vaya a pasar algo y ver que no tenga un novio que no le convenga y cosas así por el estilo. Pero yo decía al principio que en México la figura del papá se ve como el proveedor y el papá que tiene la última palabra, la última mando de autoridad en la escala de la familia, es el que está casi, casi, bueno, más bien hasta arriba en la pirámide de la familia, papá, mamá, y de ahí lo que sigue. Pero el papá difícilmente, o bueno, en algunas ocasiones es poco cariñoso, es poco, ¿cómo podríamos decir? Convive muy poco con sus hijos, es poco afectivo, difícil de demostrar sus afectos. Se piensa que el papá tiene que ser gruñón, regañón, imponer autoridad y tener el ceño fruncido toda la vida. Y no necesariamente es así. La función del papá también es de cuidar, de proteger, sí, de proveer, sí, pero también de amar y de querer y de aconsejar y de coeducar junto con la mamá. A mí me llama mucho la atención porque las películas y las novelas y las series que vemos actualmente todavía recurren, todavía existe esa parte donde el papá, cuando la hija sale embarazada, cuando el hijo es delincuente o algo, es que no cuidaste de tus hijos. No, pero es que tú también debiste haber cuidado, porque tú eres el papá, sí, la mamá está en la casa y está más cerca, pero ¿y tú como papá qué hiciste? ¿A qué hora te diste cuenta de lo que estaba pasando? ¿O por qué tú no tomaste el control de las cosas y veías? Porque a veces algunos papás no se dan cuenta de las cosas, pero otros sí se dan cuenta y así como que, bueno, pues es que fíjense que les cuento que mi hermano, por ejemplo, en algún momento me comentó y me dijo,
Es que no es que yo le tenga miedo a mi hijo, pero pues él está más grande de estatura que yo y mi hermano era corpulento, ¿no? Y ya qué tal si a lo mejor yo le digo algo y se molesta y me reclama y me da un sopapo. Y yo decía, pues es que de entrada tú eres el papá y él es el hijo, no tienen por qué ser así. Pero de verdad, antes había papás a los que se les tenía miedo y había papás a los que se les tenía respeto y ahora las cosas se han vuelto al revés. El papá o la mamá le tienen miedo a los hijos y como dicen las mamás y las abuelas de antes, ahora los patos le tiran a las escopetas cuando debería de ser al revés. Pero bueno, perdón, usted todavía no se quiere quitar la tos y luego con estos cambios de clima, que hay corrientes de aire y calor y bueno, y sí, aquí tengo un abaniquito porque hace mucho calor y no quiero estar como la semana pasada con el pañuelo secándome el sudor y además pues aquí el peinado ya se deshizo, miren ustedes aquí. Pero bueno, lo que quiero llegar es, no me va a tardar mucho porque pues hay ya una celebración y yo sé que la gente está celebrando con los papás. Fíjense ustedes que a mí me llamó mucho la atención hace muchos años cuando yo, no sé, tenía como unos veintitantos años, en un retiro espiritual de la iglesia, les recuerdo que yo iba a una iglesia evangélica con mis hermanos, un tema que se tocó era precisamente sobre los papás y mamás, no nada más papás. Eh, Uno de los mandamientos de Dios es, según la religión, según la iglesia, es honra a tu padre y a tu madre. Y bajo esa circunstancia, las acciones de los hijos no deben de ser causa de vergüenza para los padres. Y el tema que se trató es, ¿y cuando pasa al revés? O sea, cuando eh, las acciones de los padres son causa de vergüenza para los hijos, ¿qué pasa? Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo va a ser causa de vergüenza algo que un papá hace? Sí, cuando el papá es borracho, sí, cuando el papá roba, pues hay papás que roban, y no me refiero a robarse una cartera en el camión o en el metro, no, tampoco me refiero a robar un banco, a ser asaltante, no, no, no. Me refiero cuando se hacen, eh, se hacen acciones negativas y se roban el dinero, por ejemplo, en el trabajo, cuando tienen un trabajo donde se maneja dinero y entonces de repente, uy, ¿qué creen? Que pues ya tengo dinero. ¿Y de dónde? Ah, pues es que unas ventas extras, unas comisiones. Y en realidad tomaron ese dinero de manera indebida. Y esa es una causa de vergüenza para los hijos, porque tarde o temprano la verdad se sabe, y de repente, pues ese papá, se descubre que robó y se lo llevan preso, y bueno, cuando el papá tiene un segundo frente, es decir, un amante, o de repente aparecen hijos que no se sabía que se tenían por ahí, y entonces es causa de vergüenza para los hijos del matrimonio, pero también para los hijos de afuera. Y, 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 este, y entonces, ¿qué pasa ahí, no? Hay papás drogadictos, este, hay papás que son, eh, eh, permíteme un momentito. Perdonen ustedes, es que estoy aquí, voy a atender una llamada. Regreso en un minuto. Eh, bueno, ya estoy aquí, ya regresé después de haber atendido esta llamada. Estas cosas pasan cuando uno graba los videos. A mí en general no me gusta editarlos, no me gusta cortarlos. YouTube es así de espontáneo y pues por eso a mí me gusta esto. Voy a hacer aquí airecito porque está haciendo mucho calor, aunque me despeine yo un poco.
Les estaba yo platicando de cuando a veces las conductas de los papás son causa de vergüenza para los hijos. Eh, eso también pasa. ¿Y saben cuál es el problema? Que el problema básicamente es que en la sociedad mexicana, latina sobre todo, se nos ha inculcado que nosotros como hijos tenemos que respetar a nuestros padres, eh, que los padres son inmaculados, sobre todo la mamá, la imagen de la mamá es totalmente, no sé cómo denominarlo para que no se escuche tan mal ni tan exagerado, pero la imagen de la mamá es así como que ella no miente, ella no se equivoca, ella es perfecta. Y el papá, como se los comentaba yo al principio, es el proveedor, es a lo que los hijos varones aspiran a ser el ejemplo de los hijos, de autoridad, de respeto, de proveer, de siempre estar al pendiente de la familia, de ser la cabeza de la familia, aunque muchas veces no lo son, sino es la mamá la cabeza de la familia. Pero bueno, esa es otra cuestión. Y entonces, cuando de repente el papá, la figura paterna no existe, o la figura paterna se distorsiona, lo que nos han enseñado siempre es, yo como hijo no debo, porque, porque Dios me va a castigar y porque no debe de ser, juzgar a mi papá o a mi mamá, porque ellos son los papás y yo no tengo derecho ni autoridad para poderlos juzgar. Levantarles la mano, pues menos, y ahí sí lo veo totalmente lógico y razonable. Yo no tengo por qué levantarle la mano a mis papás, ni por qué insultarlos, pero a lo mejor ni confrontarlos en una forma tan grosera, pero sí intercambiar un poco de ideas y hacerles ver en cierto momento que pues no son perfectos, ¿eh? Hay que quitarnos primero de la mente la idea de que los papás son perfectos y que nunca se equivocan y que nosotros tenemos que aguantarnos y soportar y todo. Y bajo esa premisa está esa parte de qué pasa cuando los papás digo, hay muchos hijos que son causa de vergüenza de los papás, pero ¿qué pasa cuando los papás son causa de vergüenza de los hijos? Y los hijos se toman la atribución, no sé si justificada o no, de señalarlos y de avergonzarse y de, no sé, eh, son muchas cosas que a veces no eh, pasan y que no nos damos cuenta o que sí nos damos cuenta, pero nos damos cuenta, se ve más que nada, como se los dije la vez pasada, en las personas que están afuera. Cuando nosotros vivimos en una situación de esa naturaleza, no lo percibimos. Y también hay otra cosa que quiero tomar en cuenta el día de hoy, y es cuando los hijos se convierten en los verdugos de sus papás. O sea, ya vimos al papá que es proveedor, ya vimos al papá que es impositivo, al papá que da miedo y al papá que causa vergüenza. Pero ¿qué pasa cuando ese papá o esa mamá se, se vuelven un estorbo, y lo pongo entre comillas, estorbo, para los hijos? Cuando ya no quieren hacerse cargo de ellos, cuando les duele dar un dinero para poder comprar medicinas, para poderles comprar una despensa. ¿Qué pasa con esos papás que son olvidados? ¿Qué pasa con esos papás que tienen varios hijos y solamente uno o dos se hacen responsables de ellos?
Y los demás, no, es que yo tengo obligaciones, es que yo tengo mi familia, es que yo tengo que trabajar. Y tú, pues como tú eres soltero, o como tú vives aquí, o como tú tienes más dinero que yo, pues hazte responsable tú. ¿Qué pasa con esos hijos que se olvidan de sus papás? Que se olvidan que esos papás a los que ahora ya no quieren tomar en cuenta, alguna vez estuvieron al pie de la cama cuando estaban enfermos, que alguna vez esos papás les dieron educación, se esforzaron trabajando de más para poderles dar el alimento diario, hubiera o no hubiera dinero, hubiera o no hubiera lo suficiente, estuviera o no caras las cosas, para que no les faltara qué ponerse, sin importar que fueran uno o varios hermanos. ¿Qué pasa con esos papás olvidados por los hijos? En el mejor de los casos, son cuidados a lo mejor por algún sobrino o por algún vecino, y en el peor, pues llegan a andar en la calle. A mí me ha tocado ver donde yo vivía antes, personas adultas mayores que vivían solos y que de repente salían a la calle, o que los vemos luego pidiendo limosna fuera de las estaciones del metro, o que los vemos vendiendo sus chiclitos para poder sacar una moneda y comprar algo y nadie se las quiere dar. O se los dan porque causan un efecto lastimoso en las personas que los ven. Y en el otro mejor de los casos, algunos son olvidados en los asilos de ancianos. Algunos que son del gobierno y otros que son particulares porque los hijos tienen tiempo para todo menos para atender a sus papás, a esos papás que lo dieron todo por ellos cuando eran chicos. Perdón otra vez, no, por esta tos. Eh, Básicamente esa es mi reflexión, las diversas situaciones que se presentan con los papás. Y a lo mejor hoy, que es un día de festejo, pues a lo mejor debería yo de haber dicho, feliz día del papá, y papás, pásenla muy bien, los papás de mis amigos y los papás de mis conocidos y los papás que me ven a través de este medio. Pero eso sería tapar el sol con un dedo y no querer ver y no querer hablar de la realidad que existe, de los papás olvidados, pero de los papás que son causa de vergüenza para los hijos, pero de los papás que no se hacen responsables de sus hijos, pero de los papás que son demasiado impositivos, o de los que no, de los que creen que solamente dando dinero y con eso ya es suficiente, proveyendo todo lo necesario, y hay la mamá que se haga responsable porque pues yo trabajo mucho y para eso lo hago, y tú ahí tú encárgate de lo demás, y si el hijo sale mala persona, pues es tu culpa y yo me lavo las manos porque yo di todo lo que tenía que dar. Entonces, pues sí, muchas felicidades a los papás, a los buenos papás, a los que están con sus hijos, a los hijos que son buenos hijos. Eh, yo no les voy a decir como dicen en la iglesia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Pues es que eso no depende precisamente de que, de nada más de ser bueno con los papás, depende de muchas cosas, depende de nuestras acciones y de nuestras actitudes, no nada más con los papás, sino en la vida, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con los amigos, con la gente en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues muchas felicidades a los papás que me ven, que no, que están festejando hoy su día. Y pues bueno, para aquellos hijos que se han olvidado de sus papás, que los han dejado por ahí, pues tómense un ratito, ¿no? Tómense 5 minutos para ir a verlos. Por lo menos tómense, no sé cuánto se tardan en rezar un Padre Nuestro o un Ave María, dando gracias a Dios porque todavía viven, aunque los tengan olvidados allá en algún lugar.
pero que no se les olvide que gracias a que esos papás están o existen, pues tienen vida y tienen a lo mejor un trabajo y una educación. Y para los que no tuvimos papás, papá, papá hombre, mamá sí, pero papá no, pues no guardan rencor. Fíjense que yo nunca le he guardado rencor a mi papá, porque solamente mi mamá y él saben lo que pasó. Y yo sería muy mala persona, muy mal hijo si yo juzgara a mi mamá o juzgara a mi papá por cosas que yo no sé. Entonces, mi papá, si vive o si no vive, donde quiera que se encuentre, pues él no estuvo conmigo, sí me hizo falta, pero no le guardo rencor, ni coraje, ni le deseé nunca nada malo. Si tuvo otros hijos, pues yo ni me enteré. Pero bueno, los que tienen a sus papás, cuídenlos, respétenlos, quiéranlos, festéjenlos, no nada más hoy, todos los días. No tomen mucho, porque luego no les va a durar mucho el gusto, de tener a su papá para toda la vida. Y aquellos que desgraciadamente ya no tienen a su papá porque falleció, pues recuerden siempre a su papá con todo cariño, con todo amor y respeto, y recen por él donde quiera que se encuentre. Y piensen que, pues, desde donde esté ese papá, seguramente estará viendo y gustoso de que se acuerdan de él. Y bueno, ya no les quito más el tiempo. Es mi reflexión acerca del Día del Papá. Eh, ¿Qué opinan acerca de lo que les acabo de platicar? Me gustaría saber sus comentarios. Ustedes pueden escribir aquí abajito de donde está la pantalla. Pueden mandarme sus opiniones al correo electrónico. Y bueno, quiero felicitar y saludar a todos los papás que me ven en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, ya saben, Colombia, Venezuela, Argentina, en el Caribe, República Dominicana y Puerto Rico, en República de Salvador, en Centroamérica, y allá en Europa, en España, y algunos que otros amigos que están en otros países donde no se habla español, pero que yo sé que de todos modos me ven y me siguen. Me da mucho gusto que hayan estado conmigo en este domingo. Son las 8 de la noche con 29 minutos, domingo 18 de junio de 2023. En Europa son las 4 de la mañana con 29 minutos de lunes, ya es lunes, ya no es domingo. En México se celebró el Día del Papá, yo no sé de dónde más se festeja el Día del Papá y si es así, qué días lo hacen. Y bueno, tenemos em, una temperatura ambiente que ahorita estoy buscando y que no la encuentro. Ah, sí, aquí está. Em, tenemos... Ah, sí, hombre. Tenemos una temperatura ambiente ahorita de... Ay, pues no la puedo encontrar. Ah, sí, ya bajó un poquito, ya estamos a 25 grados. Ya estábamos a 27 cuando comenzamos este programa y ahorita estamos a 25 grados. Hay una ola de calor muy fuerte, cuídense, utilicen su bloqueador solar, no se expongan demasiado al sol, hidrátense y pues espero que nos veamos aquí la próxima semana a la misma hora, 8 de la noche más o menos, tiempo de Centro de México, en el Domingo de Lobo. Y bueno, pues nos vemos luego.